Te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar. No por lo que pasó, que ya de por sí es una hostia emocional, sino porque no me esperaba que la persona con la que compartes techo y cama durante más de 10 años, de repente, te clave un cuchillo por la espalda sin que tú hayas visto ni el mango. Y no lo descubrí con el típico mensaje en el móvil ni espiando conversaciones. Lo mío empezó con una toalla mojada. Una puñetera toalla mojada en el maletero del coche. Sí, así de raro. Era un martes por la tarde. Yo salía del curro y pasé por el garaje comunitario a recoger unas herramientas que llevaba semanas dejando en el maletero del coche. Trabajo como técnico de mantenimiento en instalaciones eléctricas, así que no es raro que lleve medio taller detrás. Total, abro el maletero y lo primero que me pega en la cara es un olor a humedad. Ha cerrado. Como a mezcla de sudor seco y perfume barato. Me agacho, y ahí la veo, una toalla empapada, arrugada, metida entre unas bolsas de supermercado medio abiertas. No era mía. Y mucho menos de mi trabajo. Mi primera reacción fue de confusión. Pensé que quizá Lucía, mi mujer, la habría usado en el gimnasio. Pero ella no usa mi coche. Tiene el suyo, y además odia conducir el mío porque dice que el embrague está duro. Cogí la toalla con 2 dedos, como quien manipula pruebas en una escena del crimen, y la eché en una bolsa. Olía raro. No a sudor normal. No era olor corporal, era otra cosa, como si se hubiera usado para limpiar algo más íntimo. No sé cómo explicarlo sin sonar asqueroso. Pero no era una toalla de gimnasio. Era una toalla de hotel. Blanca. De esas finas pero con textura. Y, aquí viene lo jodido, tenía bordado el nombre de un spa en Teruel. Yo no he estado en Teruel desde la boda de mi prima hace 5 años. Ese mismo día, mientras ella me decía que venía de una reunión con los padres del instituto, es profesora, le pregunté directamente. ¿Has usado mi coche estos días? ¿Tu coche? No, ¿qué va? ¿Para qué? Si el mío va perfecto. Lo soltó sin dudar, como si la pregunta fuera absurda. Le miré fijamente, asentí, y cambié de tema. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche no dormí bien. No por sospechas concretas, sino por la manera en la que lo negó. Cualquiera habría dicho sí, un día lo cogí porque el mío no arrancaba o alguna excusa improvisada. Pero no. Me lo negó como si supiera que algo no cuadraba. Y ahí supe que no era una simple toalla. Era el principio de algo más grande. Pasaron 2 días y yo, en silencio. Me hice el idiota. Aparentemente todo seguía igual. Desayunábamos juntos, veíamos las noticias, incluso hacíamos planes para el puente de diciembre. Pero yo no podía dejar de pensar en la maldita toalla. Hasta que hice algo que jamás pensé que haría, llamé al spa de Teruel. Me hice pasar por alguien que se había dejado una mochila allí, y les pregunté si habían tenido algún problema con toallas desaparecidas o si tenían sistema de identificación para los clientes. ¿Puede darme la fecha de su visita? Me preguntó la recepcionista. El sábado pasado. Por la mañana. Un momento, sí, aquí tenemos registro. ¿Puede confirmar el nombre? No dije nada. Colgué. Sábado por la mañana, Lucía me dijo que tenía un curso intensivo en el instituto sobre mediación escolar. Duraba todo el día. Me lo dijo con una cara tan tranquila, tan convincente, que si no hubiera visto esa toalla, jamás habría dudado. Ese fue el momento en que empecé a desconfiar de todo. Pero lo que vendría después, eso sí que no lo vi venir. El sábado siguiente me levanté antes que ella, algo que no solía pasar. Me senté en la cocina, desayuné solo y luego me encerré en el cuarto de la caldera con una libreta y un bolígrafo. Me quedé ahí más de 1 hora. No hice nada especial, solo pensé.
Recordé frases sueltas que me había dicho últimamente, repasé mentalmente todas las veces que dijo que iba a salir sola, conté cuántas reuniones de padres llevaban ya ese mes, 4, y empecé a sentirme un poco imbécil. Porque una cosa es sospechar y otra es darte cuenta de que todo estaba ahí desde hace tiempo y tú no lo quisiste ver. Me había hecho el idiota por comodidad, porque es más fácil creer que todo está bien que enfrentar lo que puede destrozarte la vida. No podía seguir callado. Pero tampoco iba a hacer el ridículo lanzando acusaciones sin más. Tenía que hacer lo que haría cualquier persona que necesita claridad, observar y esperar. Ese día, después de comer, le dije que iba a pasar la tarde con mi hermano en su taller. Era mentira. Me llevé el coche, pero en realidad me escondí en una de las calles al lado del instituto donde ella decía que tendría reunión al día siguiente. Solo quería comprobar si era verdad. Al día siguiente, cuando dijo que iba a salir temprano, no la contradije. Le preparé un café, le di un beso en la frente y la vi salir con su bolso negro, ese que solo saca cuando quiere ir arreglada. Llevaba pintalabios. Ella no se pinta para una reunión con padres. Ese fue el primer dato que anoté en la libreta. La seguí en silencio, manteniendo distancia. Salió del barrio en dirección contraria al instituto. Pasó de largo. No miraba atrás. Yo iba con cuidado, pero tampoco tenía mucha experiencia en esto. A veces me sentía como un idiota paranoico, pero otras, sobre todo cuando veía su mirada relajada en el retrovisor, sabía que estaba viendo algo que no quería aceptar. Acabó aparcando cerca de un hotel pequeño, en las afueras. De esos que no tienen restaurante ni bar, solo habitaciones. No bajó del coche, ni ella miró atrás. Caminó decidida y entró. Solo entró. Sin mirar el móvil, sin hacer tiempo. Como quien ya sabe qué va a pasar ahí dentro. Me quedé en el coche 40 minutos. Luego me bajé. No iba a hacer ninguna locura, no quería escándalos, ni gritar, ni montar nada de película. Solo quería confirmar algo que ya era evidente. Entré al vestíbulo. Había una máquina de café y una señora mayor en recepción. Le pregunté si tenían habitaciones por horas. Me dijo que sí. Le pregunté si una mujer de pelo castaño y abrigo gris había entrado sola hace un rato. Me miró raro, como si supiera a lo que iba, y sin decir mucho, asintió. No necesitaba más. Salí y volví al coche. Me senté y cerré los ojos. Sentí una presión en el pecho, como si me faltara aire. No por celos, no por rabia, sino por el vacío. Esa sensación de que se acabó. Que no era una sospecha. Que era un hecho. No sabía cuánto tiempo llevaba viéndose con alguien, ni quién era, ni si era siempre el mismo, pero lo que sí sabía era que me lo había ocultado, que me había mentido a la cara, y que se había metido en una cama con otra persona mientras yo hacía la compra, cocinaba la cena o reparaba enchufes en casa. Volví a casa antes que ella. Me senté en el sofá sin encender la tele. No quería distraerme. Quería saber qué cara pondría al entrar. Llegó 2 horas después. Traía el pelo recogido, la cara un poco sonrojada y el abrigo en la mano. Me saludó como si nada. Me preguntó qué había cenado. Le dije que no tenía hambre. Se sentó frente a mí y empezó a contarme un par de anécdotas inventadas del instituto. Se inventó hasta el nombre de una madre que supuestamente se puso pesada con el uniforme. Yo la miraba y pensaba, ¿cómo puede tener tanta sangre fría? ¿Cómo puede mirarme a los ojos y seguir con la mentira como si nada? No le dije nada. Me limité a sentir, a sonreír un poco, a dejarla hablar. No sé por qué no la enfrenté en ese momento. Supongo que necesitaba un plan. O quizás solo quería ver hasta dónde llegaba. Los días siguientes fueron extraños. Yo actuaba normal,
pero por dentro ya no era el mismo. Cada vez que me hablaba, buscaba detalles que antes me pasaban desapercibidos. Cada salida al supermercado, cada llamada de Raquel, cada hoy llego más tarde. Era como ver una película por segunda vez sabiendo ya el final. Empecé a hacer cosas que no me gustan. Revisé su bolso cuando se metió a la ducha. Le abrí la guantera del coche. Encontré una bolsita con un pintalabios y una caja de preservativos. La caja estaba abierta. Faltaban algunos. Me sentí un idiota. Como si necesitara seguir viendo pruebas para confirmar algo que ya sabía. Como si buscar pruebas me diera algún tipo de control sobre lo que estaba pasando. El jueves por la tarde volví a seguirla. Dijo que tenía una cena con el equipo de profesores. Se vistió como si fuera a una primera cita. No exagero. Tacones. Pantalón ajustado. Maquillaje completo. Perfume. Yo salí 20 minutos después. La vi coger el coche y tomar la misma dirección de días atrás. Esta vez aparcó 2 calles más allá del mismo hotel. Esperó en el coche. Minutos después, otro coche se detuvo detrás. Bajó un hombre. Alto, pelo corto, barba arreglada. No pude ver mucho más. Él se subió a su coche y ella arrancó. Lo siguieron. Yo detrás. Llegaron a un apartamento. Él bajó primero. Ella aparcó en doble fila, bajó sin cerrar bien y entró rápido. No miraron atrás. No se despidieron como amigos. Se metieron juntos. Y yo me quedé ahí, en el coche, mirando una puerta cerrada, sin saber qué hacer con mis manos. No lloré. No grité. No golpeé el volante. Solo respiré. Y sentí una mezcla rara entre rabia y calma. Una claridad que no había tenido en semanas. Ya no era sospecha. Ya no era una toalla perdida. Era su ropa interior en el bolso, eran las mentiras en su cara, era ella entrando al piso de otro como si fuera lo más normal del mundo. Me marché. Conduje sin destino. Paré en una gasolinera, compré un Red Bull y un bolígrafo y escribí en la parte trasera del ticket, ya está. Volví a casa y ella aún no había llegado. Me duché, preparé una tortilla, y me acosté. No dormí, pero cerré los ojos. No por paz, sino porque necesitaba organizar lo que venía. No podía seguir callando. Pero tampoco iba a actuar en caliente. Esa mujer iba a escucharme. Y esta vez, no iba a poder mirar para otro lado. Al día siguiente no me fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía un asunto personal y colgué sin dar explicaciones. Me quedé en casa esperando. No hice nada útil. No limpié, no encendí la tele, no miré el móvil. Me senté en la mesa del salón con la libreta delante, abierta por la última página escrita, y esperé a que el tiempo pasara. Cuando Lucía llegó eran casi las 2 de la tarde. Entró como siempre, dejó las llaves en el cuenco, se quitó los zapatos y me miró con esa cara automática que pone cuando no sabe qué esperar. Me preguntó si estaba enfermo. Le dije que se sentara. No levanté la voz. No lo necesitaba. Ella se sentó despacio, cruzó las piernas y me observó como si estuviera evaluando el terreno. Me preguntó qué pasaba. Le dije que ya lo sabía. No preguntó qué. Se quedó quieta. Ese silencio fue la confirmación final. No hubo negación inmediata, no hubo sorpresa real, no hubo indignación. Solo ese gesto de alguien a quien se le acaba el margen. Le dije que llevaba semanas siguiéndola, que había visto el hotel, el piso, el coche del otro. Le dije que no estaba allí para escuchar excusas, que estaba allí para que hablara. Se levantó de golpe. Empezó a andar por el salón, nerviosa,
tocando cosas que no necesitaban ser tocadas. Dijo que no era tan simple. Dijo que yo no entendía nada. Dijo que se sentía sola desde hacía años. Ahí me levanté yo. No para gritar, sino para que me mirara desde la misma altura. Le pregunté desde cuándo. Intentó esquivar la respuesta. Le repetí la pregunta. Me dijo que desde hacía 6 meses. 6 meses mintiéndome a diario, 6 meses volviendo a casa como si nada, 6 meses compartiendo cama conmigo después de haber estado con otro. Sentí rabia, pero no perdí el control. Le pregunté quién era. Me dijo el nombre. No lo conocía. Le pregunté si estaba enamorada. Dijo que no. Le pregunté si se había acostado con él. Bajó la mirada. No dijo que no. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que no sabía. Esa fue la frase que me rompió algo por dentro. No sabía. Como si no importara. Le dije que me estaba tomando por imbécil. Ella reaccionó entonces. Empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de enfado. Me dijo que yo siempre estaba ausente, que vivía para el trabajo, que nunca la escuchaba de verdad. Le recordé que había sido ella la que había decidido no tener hijos, la que había marcado el ritmo de nuestra vida, la que siempre decía que estaba cansada cuando yo intentaba acercarme. Me dijo que eso no tenía nada que ver. Me dijo que yo era predecible, que todo conmigo era seguro y plano. Le pregunté si eso justificaba acostarse con otro. Me gritó que no la juzgara. Le dije que no estaba juzgando, que estaba reaccionando a una traición. Se acercó a mí, demasiado, y me empujó el pecho con la mano. No fue fuerte, pero fue suficiente. Le agarré la muñeca y la aparté. No le hice daño, pero dejé claro que no iba a permitir ese gesto. Se quedó quieta, respirando rápido. Me dijo que estaba exagerando, que solo había sido algo físico, que no significaba nada. Le pregunté si sabía cómo se llamaba eso. Me dijo que no. Le dije que se llamaba engañar. La discusión subió de tono. Ella gritaba, yo hablaba cada vez más bajo. Le dije que sabía dónde se veían, que sabía a qué horas, que sabía que llevaba preservativos en el bolso. Se quedó blanca. Me preguntó si la estaba espiando. Le dije que no se hiciera la víctima. Me dijo que yo la había empujado a eso. Le dije que nadie empuja a nadie a mentir y a acostarse con otra persona. Me lanzó una frase que todavía me zumba en la cabeza. Me dijo que con él se sentía deseada. Le pregunté si conmigo no. No respondió. Le pregunté si me había dejado de respetar. Dijo que no sabía. Le dije que eso era peor que un sí. Golpeó la mesa con la mano abierta. Me gritó que estaba harta de sentirse controlada. Le dije que nunca le había prohibido nada. Me dijo que no hablaba de eso. Me dijo que hablaba de la sensación. Le dije que la sensación no justifica destruir un matrimonio. En ese momento hice algo que no había planeado. Fui al dormitorio, abrí el armario y saqué una maleta. Empecé a meter su ropa. No la mía. La suya. Me siguió, gritándome que qué estaba haciendo. Le dije que no podía seguir viviendo conmigo. Me dijo que no podía echarla así. Le dije que era mi casa también, que no pensaba irme yo mientras ella se quedaba con la comodidad. Intentó quitarme la maleta de las manos. Se la aparté. Me dijo que estaba loco. Le dije que estaba cansado. Me dijo que esto se podía arreglar. Le pregunté cómo. No supo responder. Me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo lo había tenido y lo había usado para engañarme. Me dijo que estaba siendo cruel. Le dije que cruel había sido ella durante meses. La maleta quedó en el suelo, medio llena.
Nos miramos durante un rato largo. Ella dejó de llorar. Me dijo que no sabía dónde ir. Le dije que llamara a quien quisiera. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí. Me dijo que no esperaba que reaccionara así. Le dije que yo tampoco esperaba enterarme de esa manera. Me dijo que no era justo. Le dije que nada de eso lo era. Se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. Me dijo que nunca quiso hacerme daño. Le dije que el daño no depende de la intención, sino de los actos. Se levantó, cogió el móvil y llamó a alguien. No pregunté a quién. No me importaba. Cuando se fue, el piso quedó en silencio. Me senté en el suelo del dormitorio. No lloré. Estaba agotado. Había pasado de la duda a la certeza, y de la certeza a la ruptura, todo en menos de 24 horas. No sentí alivio. Sentí un vacío pesado. Sabía que lo peor no había pasado. Sabía que aún quedaba hablar de decisiones, de papeles, de lo que había sido y ya no era. Pero esa noche, al menos, dormí solo, sin mentiras alrededor. Y eso, por primera vez en semanas, me pareció necesario. La mañana siguiente fue extraña. El piso estaba en silencio, pero no de ese silencio cómodo que se agradece un domingo por la mañana, sino un silencio incómodo, como si el aire pesara. Me levanté sin despertador, con el cuerpo dolorido, no físicamente, sino como si hubiera estado en una pelea, como si algo dentro de mí hubiera pasado la noche tensado. Fui directo a la cocina, abrí la nevera, cerré la puerta sin coger nada, y me senté en una de las sillas con los codos sobre la mesa. No me apetecía desayunar. No me apetecía nada. Encendí el portátil, abrí una nueva pestaña, y escribí en el buscador Abogados Divorcio Zaragoza. No me costó encontrar dos despachos que parecían fiables. Guardé los nombres en una nota del móvil y cerré el ordenador. No iba a tomar decisiones aún, pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos esperando que el tiempo arreglara algo que estaba roto. Tenía claro que no podía confiar en Lucía después de todo lo que había pasado, y lo más lógico era prepararme para actuar con cabeza, sin impulsos, sin dejar que las emociones me volvieran torpe. A media mañana recibí un mensaje suyo. Me preguntaba si podía pasar a casa a por algunas cosas. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, lo leí 2 veces y al final le escribí a partir de las 6. No le di explicaciones ni hice preguntas. Sabía que lo que necesitaba era mostrarle que no tenía control sobre la situación. Había pasado demasiado tiempo manejándome con su versión de la realidad, con sus silencios y con sus salidas encubiertas, como para ahora dejar que volviera como si nada. No quería una escena ni un nuevo enfrentamiento, pero tampoco estaba dispuesto a facilitarle las cosas. Me pasé el resto de la mañana limpiando, no por higiene, sino como excusa para moverme, para cansarme, para no quedarme pensando. Tiré una buena parte de sus cosas del baño a una caja. La dejé en el pasillo. Recogí sus libros, sus cargadores, sus zapatillas, todo lo que ella había dejado desperdigado por la casa y lo fui apilando sin mucho cuidado. No por venganza, sino porque ya no quería que nada suyo ocupara espacio en el lugar que aún llamaba hogar. A las 6 en punto llamó al timbre. No quise abrirle de inmediato. Esperé 10 segundos. Luego abrí. Llevaba gafas de sol, aunque no hacía sol, y una sudadera que le quedaba grande. No se había peinado. Tenía cara de no haber dormido. No me miró directamente. Solo dijo hola y entró. No le respondí. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo mientras ella iba de una habitación a otra cogiendo ropa, un par de libros, el portátil del trabajo, una planta que siempre decía que no necesitaba mucho cuidado. No hablamos en los primeros 10 minutos. El ambiente era tenso, pero contenido.
Sabíamos que no podíamos explotar. Había pasado muy poco tiempo desde la última discusión y, aunque el fuego seguía encendido, ya no ardía con la misma fuerza. Ella volvió al salón con una bolsa de tela en la mano y se quedó de pie mirándome. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Me preguntó si podía sentarse. Le dije que si era para hablar de algo útil, sí. Se sentó. Me dijo que no quería que las cosas acabaran así, que llevábamos muchos años juntos, que había sido un error, que no sabía cómo manejar la situación. Le pregunté si seguía viendo al otro. Me dijo que no, que lo había cortado. Le pregunté cuándo. Me dijo que esa misma noche, después de que discutimos. Le pregunté si él sabía que era el final o si lo estaba dejando en espera. Me miró como si no esperara esa pregunta. Me dijo que era definitivo. Le pregunté si pensaba volver conmigo. No respondió. Le repetí la pregunta. Me dijo que no sabía. Le dije que no podía esperar a que decidiera si le convenía salvar su matrimonio. Le dije que ya había decidido por los dos cuando empezó con otro. Me pidió que no fuera cruel. Le dije que estaba siendo claro, no cruel. Me preguntó si había hablado con alguien. Le dije que no. Me dijo que necesitábamos ayuda. Le pregunté si se refería a terapia. Asintió. Le pregunté si creía que un terapeuta podía borrar lo que ella había hecho. Me dijo que no se trataba de borrar, sino de entender. Le dije que yo lo entendía perfectamente, que ella había querido tener algo al margen, que lo había conseguido, y que ahora tocaba asumir las consecuencias. Me dijo que no quería que nos odiáramos. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco podía quererla igual. Me preguntó si estaba dispuesto a intentarlo. Le dije que ya había intentado demasiadas cosas durante años y que ninguna había evitado que ella hiciera lo que hizo. Se quedó en silencio. Luego dijo que iba a irse. No contesté. Cogió la caja del pasillo y salió sin cerrar del todo. Tuve que levantarme para encajar la puerta. No la volví a ver en una semana. Durante esos días me dediqué a hacer todo lo que había dejado de hacer por ella. Salí con mis amigos, volví a correr por las mañanas, fui al cine solo, visité a mis padres. No les conté nada. No tenía ganas de explicaciones, ni de consejos, ni de caras de lástima. Solo quería recuperar la sensación de tener una vida propia. A mitad de semana, uno de mis amigos, Marcos, me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no dormía bien. Me ofreció quedarme en su casa un par de días, por si necesitaba desconectar. Agradecí el gesto, pero le dije que no. No estaba huyendo. Estaba preparándome. El viernes por la noche me llamó. Quería hablar. Le dije que podía venir al día siguiente por la mañana. Me dijo que quería saber si yo tenía claro lo que quería. Le respondí que tenía claro lo que no quería, una mujer que duerme con otro mientras finge que me ama. Me dijo que eso era injusto. Le dije que lo injusto había sido vivir engañado. Me colgó. No le devolví la llamada. A la mañana siguiente volvió. Esta vez sin gafas de sol, con el pelo recogido, sin maquillaje. Traía en la mano una carpeta. Me la puso sobre la mesa sin decir nada. La abrí. Era un documento redactado por un abogado. Ella también había contactado con uno. Lo había hecho 2 días antes. No era una demanda, era una propuesta. Una separación amistosa. División de bienes. Custodia compartida del perro. No me sorprendió. Le pregunté si lo había hecho porque ya lo daba todo por perdido. Me dijo que lo había hecho porque no quería más guerra. Le pregunté si lo del otro había terminado de verdad. Me dijo que sí. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no.
Le dije que firmaría, pero que no quería volver a verla más de lo necesario. Me pidió perdón. No respondí. Ella se fue con su carpeta. Y yo me quedé con la mía. Cerré la puerta y me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa, con los papeles delante. Y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que tenía que vigilar cada palabra. Sabía que aún faltaba el final. Pero ya estaba preparado. Lo peor había pasado. Lo siguiente era terminar de romper todo lo que ella había comenzado. Y lo haría sin prisa, sin dramatismo, pero con firmeza. La semana siguiente fue como estar en una sala de espera. No por aburrimiento, sino porque sentía que cada día era un paso más hacia algo inevitable que ya no me generaba miedo ni ansiedad, solo la necesidad de terminar. Había llegado a ese punto en el que ya no había espacio para la ilusión, la nostalgia ni los recuerdos. Tenía todo ordenado en mi cabeza. Me levantaba temprano, iba al trabajo como siempre, hablaba lo justo con mis compañeros, evitaba cualquier conversación que me llevara a mencionar a Lucía, y al llegar a casa comía cualquier cosa, revisaba los papeles del divorcio y pasaba las noches solo, en silencio, sin encender la televisión, sin música, sin llamadas. Necesitaba ese espacio para descomprimir lo que había vivido, para poner en orden la rabia que aún seguía ahí, no porque quisiera hacerle daño, sino porque no me conformaba con pasar página como si nada. Tenía que cerrar bien esta historia, con claridad, y sin que ella creyera que se podía ir sin pagar su parte emocional. Un miércoles recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté sin pensar. Era él. El tipo con el que Lucía se había acostado. Me habló con voz temblorosa, como si estuviera esperando que yo le gritara o le insultara. Me dijo su nombre y me pidió que le escuchara un momento. Le dije que tenía 30 segundos. Me dijo que no sabía que ella estaba casada, que cuando lo supo ya estaban metidos demasiado, que le pidió explicaciones y ella siempre le decía que las cosas con su marido estaban mal desde hacía tiempo, que prácticamente no hablaban, que dormían en camas separadas. Me dijo que no pretendía romper nada, que solo quería aclarar que no fue premeditado. Le pregunté por qué me estaba llamando. Me dijo que se sentía mal. Le respondí que no necesitaba su culpa. Me dijo que entendía si no quería hablar más. Le dije que no le guardaba odio, pero que no volviera a llamarme. Me dio las gracias, y colgó. Después de esa llamada me sentí raro. No por él, no por lo que me dijo, sino por darme cuenta de que me daba igual. Me daba exactamente igual si él lo sabía o no, si ella le mintió también a él, si su historia era más cutre de lo que parecía. Lo que me molestaba era otra cosa. Lo que no me dejaba en paz era saber que Lucía no solo me había mentido a mí, sino que había montado una versión paralela de su vida para poder justificar lo que hacía. Me convertía a mí, ante los ojos de otro, en un tipo ausente, aburrido, que no la valoraba. Y eso me enfurecía más que cualquier traición física. Porque una cosa era que me hubiera sido infiel, pero otra era que hubiera construido una narrativa para justificarlo. Ese detalle fue lo que terminó por empujarme a decidir qué tipo de cierre necesitaba. Al día siguiente pedí cita con un abogado de los que había guardado. La reunión fue sencilla. Llevé todo lo que tenía en orden. Papeles de la casa, cuentas compartidas, una lista con los bienes y la propuesta que ella había entregado. El abogado la leyó en silencio, asintió un par de veces y luego me preguntó si yo quería pelear por algo en particular. Le dije que no quería más problemas, que no quería la casa, que no quería más explicaciones. Le dije que solo necesitaba un cierre claro, rápido y sin vueltas. Me miró y me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me dijo que entonces en un mes todo podía estar resuelto. Le dije que perfecto. Cuando salí del despacho no me fui a casa. Me senté en una terraza con una caña,
solo, viendo a la gente pasar. No estaba celebrando nada, pero por primera vez en semanas me sentí dueño de mi vida. No porque hubiera ganado nada, sino porque había elegido dejar de sostener algo que se caía solo. Me quedé una hora allí, sin mirar el móvil, sin pensar en nada concreto, solo respirando. Al día siguiente le escribí a Lucía. Le dije que había formalizado el proceso y que su abogado recibiría los documentos en los próximos días. No me respondió. A los 2 días me escribió para pedirme si podíamos vernos para hablar una última vez. Le pregunté para qué. Me dijo que no quería que todo terminara así. Le dije que ya estaba terminado. Me insistió. Le dije que si era por temas del divorcio, que lo hablara con su abogado. Me dijo que no era por eso. Le dije que no quería verla. No porque estuviera enfadado, sino porque verla no me iba a servir de nada. Me escribió un mensaje largo, en el que me pedía perdón otra vez, en el que decía que había sido una cobarde, que no había sabido afrontar su crisis personal, que se había dejado llevar por una necesidad estúpida de sentirse viva, deseada, validada. Me dijo que no buscaba que la perdonara, que solo quería que yo supiera que lo lamentaba. No le respondí. Ya no necesitaba nada más. Una semana después me llegó una notificación del juzgado con la fecha para la firma. Era un martes, a las 10. Ese día me levanté temprano, me afeité con calma, me vestí bien, no por ella, sino por mí. Llegué puntual. Ella ya estaba allí, sentada en la sala de espera. Me miró y se levantó. No nos dijimos nada. Entramos, firmamos, escuchamos al funcionario leer el acuerdo y confirmar que ambas partes estaban de acuerdo. En menos de 20 minutos todo estaba hecho. Ella salió antes que yo. Cuando salí, estaba apoyada en la pared, con la mirada al suelo. Me acerqué. Me dijo gracias por no hacer esto más difícil. Le dije que no le debía favores. Me preguntó si íbamos a hablar alguna vez más. Le dije que no lo creía. Me preguntó si podía abrazarme. Le dije que no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me miró por última vez. Le dije que se cuidara. Se dio la vuelta y se fue. Esa noche no hice nada especial. No salí, no llamé a nadie, no me emborraché, no puse música de despecho. Me preparé una cena sencilla, comí sin pensar, lavé los platos y me senté en el sofá. No sentí vacío, tampoco alivio. Sentí realidad. Eso era todo. Una relación había terminado. Un capítulo estaba cerrado. Sin ruido, sin espectáculo, sin revancha. Solo hechos. Lo que me quedaba por hacer era decidir cómo quería seguir. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada pendiente con nadie. Todo estaba dicho. Todo estaba claro. Y eso, aunque no llenaba, al menos no dolía. Pasaron 3 semanas desde que firmamos el divorcio y todo transcurrió sin sobresaltos. Ninguno de los dos volvió a contactar. Su abogado mandó el último papel de confirmación y el mío me lo entregó en mano con una sonrisa neutra. Me deseó suerte, yo le agradecí su trabajo, y cerré la puerta sin pensar en volver a abrir ninguna relacionada con esa etapa. Mi rutina volvió a parecer normal, al menos por fuera. Me despertaba a la misma hora, trabajaba en lo mío, comía sin complicaciones y me mantenía ocupado, aunque por dentro seguía habiendo cierta pesadez que no se quitaba con distracciones. Me sentía funcional, pero vacío. Había días en los que todo parecía estar bien, y otros en los que recordaba detalles absurdos como una canción que poníamos en el coche o una expresión suya al leer el periódico y sentía un nudo en el estómago que no sabía si era tristeza o solo la costumbre de compartir la vida con alguien. Algunos amigos me preguntaban si quería salir, tomar algo, distraerme. Les decía que sí a veces, y otras que no.
Me venía bien hablar con gente, pero también necesitaba momentos de silencio, sin opiniones ajenas, sin consejos, sin que nadie intentara ponerle nombre a lo que sentía. Mi hermano fue el único que me dijo algo que me hizo sentido. Me llamó una noche, sin rodeos, y me soltó: mira, no te voy a decir que te alegres, ni que esto es lo mejor que te podía pasar. Solo te digo que no hay nada que entender. Ya está, pasó. Ahora haz lo que tengas que hacer, sin buscarle forma bonita. Solo hazlo. No le respondí gran cosa, pero colgué sabiendo que tenía razón. No necesitaba procesar el dolor con palabras complicadas, solo tenía que asumir que mi vida ya no era la que era y que lo que viniera después dependía de mí. La primera vez que la vi después de todo fue en un supermercado. No habíamos hablado en más de un mes. Yo iba con una cesta de pocas cosas, ella empujaba un carrito con 4 bolsas y un hombre al lado. No el mismo de antes, alguien diferente, más joven, alto, con barba, de esos tipos que parecen seguros de sí mismos sin decir una palabra. Me vio antes de que yo la viera a ella. Cuando la noté fue porque se detuvo, y él también. Nos quedamos mirando 5 segundos. Luego ella sintió, apenas un gesto con la cabeza. Yo hice lo mismo. No me acerqué. No hice esfuerzo por parecer indiferente, pero tampoco le di importancia. Solo era alguien con quien compartí una parte de mi vida y que ya no tenía espacio en mi presente. Ella lo notó. Me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor de lo habitual. Con el tiempo empecé a hacer cosas que había dejado por comodidad. Volví a cocinar con calma, a poner música en casa, a salir a correr más seguido, a leer libros que estaban acumulando polvo en la estantería. No era que estuviera descubriendo una nueva versión de mí ni nada de eso que la gente suele decir para sentirse mejor. Simplemente estaba haciendo cosas sin pedir permiso, sin dar explicaciones, sin que nadie opinara sobre mis horarios o mis decisiones. Me acostumbré a estar solo, pero no con resignación, sino con tranquilidad. Lo que al principio era una rutina impuesta se convirtió en una forma de vida más ligera, más simple, sin las complicaciones de estar pendiente de otro que no estaba realmente presente. Una tarde de sábado, mientras tomaba un café en una terraza del centro, se me acercó una mujer de unos 40 y tantos, morena, pelo corto, mirada clara. Me preguntó si podía sentarse. Le dije que sí. Me dijo que me conocía, que era amiga de la hermana de Lucía, que me había visto alguna vez en reuniones familiares hace años. Le respondí con un puede ser, sin mucho entusiasmo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me dijo que había oído lo que había pasado. Le respondí que ya estaba todo resuelto. Me preguntó si me apetecía charlar un rato. Asentí. No era una cita, ni una intención de nada, solo una conversación entre dos personas que no se debían nada. Hablamos una hora. Me contó que estaba divorciada también, desde hace 3 años, que tenía un hijo adolescente, que trabajaba en una librería. Me pareció una mujer directa, sin rodeos, sin necesidad de impresionar. Cuando se levantó, me pidió mi número. Se lo di. Me dijo que me llamaría para tomar otro café. No sabía si lo haría, pero me fui con una sensación distinta. No de ilusión, pero sí de apertura. Esa misma noche, al volver a casa, me senté en el sofá con una cerveza. No puse la televisión. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. Desde la primera sospecha hasta ese momento. Me di cuenta de que había pasado por cada etapa sin prisa, sin negar nada, sin esconderme detrás de frases vacías. No me había inventado excusas para justificar su traición, no me había rebajado a buscar venganza, no había perseguido su perdón como si me salvara de algo. Lo había vivido con la cabeza fría y con el dolor que tocaba. No me sentía mejor por eso, pero al menos podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza.
Había hecho lo correcto, incluso cuando lo correcto era difícil. Pasadas las 12 de la noche, recibí un mensaje. Era de ella. Solo decía, lo siento de verdad. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. No respondí. No por orgullo, sino porque no hacía falta. Ya no había conversación pendiente, ya no había nada que reconstruir, ya no quedaban preguntas sin responder. Guardé el móvil en el cajón y apagué la luz. Dormí sin interrupciones. Y así terminó. No con un gesto heroico, ni con una redención, ni con una historia de superación. Terminó como terminan las cosas reales. Con desgaste, con silencios largos, con decisiones duras que se toman sin dramatismo. A veces la vida se rompe sin hacer ruido, y lo único que queda por hacer es recoger los pedazos que aún sirven y seguir adelante. No con esperanza ciega, pero sí con una certeza tranquila, lo peor ya pasó. Y ahora, por fin, todo depende solo de mí.